Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast favorito. Los del patio. Yo soy Leider. Yo soy Ahmed. Claro que sí, el número 8, el MVP, el inigualable, el mejor colaborador de todos los podcasts de Miami, el señor Eduardo. Buenas noches, querido. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Todo perfecto. Bienvenido una vez más. Todo espectacular. Oye, Mucho calor. Mucho calor. Mucho calor. Demasiado calor. Mi gente, si de casualidad... Yo siempre trato de limpiar un poquito el audio. Si de casualidad sienten un poquito de ruido, tenemos un pequeño ventilador. Porque... Perdónennos eso. Calor. El calor está muy fuerte. Pedimos permiso. Exacto, pedimos permiso y pedimos perdón porque, primero, es que hay mucha lluvia. Y la lluvia también trae este calor. Trae el calor por el vapor. Por el vapor, exactamente. Clase Entonces, de biología súper necesaria. Exactamente. ¿Viste? Porque nosotros te entretenemos, pero te educamos. ¡Wow! Mira. ¿Qué te iba a decir? Regresa el MVP. Regresa tu noche, regresa tu formato. Hoy un tema que te toca muy de cerca. Un tema muy interesante. Antes de entrar ahí, quisiera saber cómo está todo. ¿Todo bien? No, todo bien. ¿Qué ha estado pasando por el mundo? Hemos tenido semana de deporte, Champions League. Dios mío, no apareció el segundo equipo. No sé contra quién jugó el París, pero literal fue no se presentó. Fue un paseo. Vergüenza literal del Inter. No, total. Si quieres ganar tu primera Champions, juega contra el Inter de Milán. Nada, increíble que hayamos perdido contra ese equipo, pero bueno, son cosas que pasan. Es el fútbol, pibe. Sacaron su fútbol contra el Barça y se les acabó la batería. Se les acabó. Ese fue el cupo que tenían de fútbol, era ese. Ya después de eso es como que toda la magia que tenían ya. Toda la magia llevan 2 finales en 3 años. Sí, pero perdieron. Sí. Bueno, está bien, pero igual mérito, porque... Una la perdieron 1-0, pero la otra sí, un paseo demasiado duro. Sí, fue un paseo. También el PSG... Pero feliz por Luis Enrique, demasiado feliz. Lindísima esa historia, muy merecido. merecido. Lo dice un madridista, mira. De verdad que sí. Luis Enrique. Él fue madridista, acuérdate. ¿Ah? Él tiene pasado en el Madrid. Sí, yo sé, pero bueno. Hizo un chiste, creo que fue hoy o ayer, que dijo que no ha habido ninguna persona que haya sido jugador de los 2 equipos y entrenador de los 2 equipos. Y después dijo, no, tranquilo, no voy a entrenar en Madrid. Ay, ¿verdad que yo lo sí, porque jugó para los 2 equipos, pero entrenó en Barça, pero no entrenó en Madrid. No. Tú sabes que yo me he dado cuenta de algo con los episodios de Eduardo. ¿Qué pasó? Él tiene un aura. Tiene un algo. Ok. Que cada vez que vamos a grabar, pasan cosas. Antes de entrar en el tema, ustedes no están al tanto de lo que está pasando hoy con nuestro país. Especifica. Bueno, están pasando cosas. Pero... Estoy hablando del señor Elon Musk. Yo sabía que ibas a tirar eso. Ah, sí, pero de repente me quedé así de nuestro país y dije, no sé. Bueno, la Rosa de Guadalupe versión. El país en el que vivimos. En el país en el que... Sí, porque de repente no supe de qué estábamos hablando. Discúlpame. No sabía, ¿sabes? Porque de repente me... Se puede malinterpretar, sí, bueno. Del país donde vivimos. Perdón por la frase. Sí, le dio la espalda al hombre. ¿Sí? Se complicó la cuestión. No, pero no solo que le dio la espalda. Se viró la tortilla. O sea, soltó un tweet duro que literalmente puso la lista de Epstein, discúlpame, no ha salido porque Trump está en ella. El tiempo me dará la razón. Mic drop. Más de 100 millones de views tiene ese tweet. Claro. Pero yo tuve una discusión con un familiar donde yo le dije que yo no veía correcto que una persona... Ok, esto es un punto un poco tonto de mi parte, pero... O sea, que no estás a favor de Elon Musk en el poder. Exacto. Y, mi familiar me decía, pero ¿por qué no aprovechar la inteligencia de otra persona, da igual del país que sea, y aprovecharla a favor de... Pero pasan estas cosas. Yo tengo una opinión. Pero yo sigo sin entender qué fue lo que pasó. Mira, porque me agarró de sorpresa. Ahorita se pasó un Big Beautiful Bill, que es una ley que básicamente, desde una forma muy explicada para niños, es que se va a aumentar el déficit de los Estados Unidos para el beneficio de aumentar el gasto público y así bajar los impuestos y cumplir muchas de las promesas de Trump. Ok. El detalle es que eso va a aumentar la inflación y va a causar mucho más déficit para los americanos. Y las personas que vivimos aquí tenemos los ahorros aquí. ¿Qué pasa? O sea, que él quiere aumentar... la deuda. La deuda para entonces después poder quitar impuestos. Él quiere aumentar la deuda para sobrepesar los gastos que va a tener aquí. Algo así. ¿Qué pasa? Elon Musk no está de acuerdo con eso, con esa porque no propuesta. fue de lo que habían hablado. No, y de paso, yo tengo una teoría que es que esta no es solo una guerra Trump y Elon Musk, sino es una guerra, por así decirlo, con todo respeto a la palabra,
Elon Musk contra las personas que están en la administración Trump también. Porque él ha tenido problemas con Marco Rubio. Él ha tenido problemas incluso con uno de los asesores económicos que propuso los tariffs del 25% a China después del Día de la Liberación, que salió esa pancarta con ese poco de tariff, le dijo al procurador económico de Trump, tú eres un idiota. Me estás jodiendo incluso a mí y estás jodiendo el comercio mundial. Eres un idiota. No se lo dijo a Trump, sino al economista que formuló eso. Entonces ya de por sí... incluso el vicepresidente J.D. Vance. J.D. Vance, sí. Se fue en vivo con ese él. man tiene peo con todo el mundo. Él a mí no me cae bien. Tiene una aura de que no me cae bien. O sea, no me cae bien el tipo. Cada vez que hay un problema, J.D. Vance está ahí como parte del problema, ¿sabes? Como en la tortilla. No, pero yo siento que él se mete, pero para meter más cizaña. Por eso te digo, sí, es como una vieja chismosa, ¿sabes? Sí, esos caponeros, ¿no? Que son los que... Sí, es como una vieja chismosa. Siempre va ahí hasta... y se va a estar. Es como que ya, a enchuchar, exacto. Sí. En mi opinión, es eso. Pero claro, Elon Musk se fue con todo es que lo que pasa es que es un tipo que tiene demasiado poder hoy en día. ¿Quién? Elon Musk. Pero ni tanto como tú crees. Escúchame. Ese man controla ahora mismo muchísimas cosas que yo creo que no sabemos. Mira, yo creo que Tesla y XPace, lo de eso, son las mejores fachadas que puede tener ese man, porque todo el mundo está enfocado en que él es un loco que hace cosas. Yo creo que ese tipo... Pero yo lo veo a él. Se está vinculando... Por lo menos la imagen que me da a mí. Yo no soy ni a favor ni en contra de él, pero él a mí, desde mi punto de vista, viendo a todo lo que hay allá, entonces hablando políticos y todas esas cosas, él, siendo no político, es un tipo muy transparente. Sí, pero al punto que yo voy es que yo creo que ese tipo ahora mismo se va con el mejor, el que mejor le pague, el que más le pague. El que más le ¿A qué me convenga. refiero? Exacto. ¿A qué me refiero con eso? La administración Trump en su momento le prometió muchas cosas y él vio una luz que a lo mejor dijo, coño, voy a tener un nivel en cuanto a poder, influencia que no tenía con quien ya era. Quizás que es posible que Trump le haya dado un plan el cual no está cumpliendo y él dijo, no lo vas a cumplir, me cago en ti y es fuego contigo. Es lo que digo, pero ahora entonces se va a aliar a personas que no conocemos pero que tienen mucho poder. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo creo que ya se está moviendo detrás del telón. No, olvídate de la fachada pública. La fachada pública, lo que ustedes ven y lo que nosotros vemos, olvídense de eso. Eso son... Sí, eso es fachada. Eso es prensa y eso es lo que tú ves porque te lo tienes que ver como parte de la sociedad. La verdad, donde se mueven ellos atrás, él se tiene que estar asociando con gente... Sí, eso sí es verdad. De otro... Es posible. Pero estamos a jueves. Ese tipo ahora mismo es una joya, bro. Es una perla. ¿Quién no quiere tener ese tipo? Todos lo quieren tener a su lado. Y él incluso él apoya a Trump porque estaba muy en contra de la agenda woke, que era quienes lo llevaban los demócratas. Entonces él literalmente se alió con Trump, dijo, bueno, ¿qué podemos hacer aquí? Y dijo, no, te puedo meter aquí. Ok, vamos a darle. Y ahí fue cuando fue la asociación del siglo. El problema ya es un problema de poder, ¿no? De dinero. O sea, dinero no, pero él incluso... No, pero él incluso sacó... Hoy, es que todo esto, claro, disculpen que estamos un poco desinformados, pero es que salió hoy literal, el 5 de junio, jueves. Sí, todo está pasando todo recientemente. Está muy caliente. Demasiado. Me salió unos tweets de él sacando tweets de Donald Trump de 2013. Sí, diciendo cosas. Pero no sé eso qué. tampoco, mira, eso ya también yo no sé cómo interpretarlo. No sé si ya lo están haciendo, como te digo, para aumentar la fachada y que la gente siga distraída porque se están haciendo cosas por detrás muy grandes. ¿Tú sabes qué lo pensé? Bro, porque es que ya eso parecen... Literalmente la política se está volviendo pelea de niños chiquitos. Es que llevamos un año que son peleas de niños chiquitos. Cosas... O sea, en mi opinión siempre ha sido así la estupideces. Tú no puedes ser que el presidente del país más grande del mundo y el tipo que ahora mismo, o sea, el empresario más grande del mundo prácticamente, está en la bobería esa, bro. Literal. En Twitter. En X. O sea, sí, ¿qué es eso? Sí. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Eso fue, yo me quedé a nivel así. social me parece espantoso. O sea, es como lo que más me chocó fue el tweet de la lista de Einstein. Pero, es como que, bro, yo no... Igual, eso se sabía. O sea, eso se sabía desde que salió la historia. Desde que salió la historia, él está involucrado y se sabe. Que a esta altura no haya salido la lista. Lo que pasa es que la lista no ha salido porque, obviamente, igual aunque salga la lista, no va a estar. Sí, cuando... Siendo presidente de Estados Unidos, no va a estar en la lista. Sí. Pero yo creo que él tiene razón. No ha salido porque el hombre está. Sí. Pero bueno. Entrando un poco... Sí, todo es posible. Entrando un poco en materia. Como estábamos diciendo, es un tema que a ti te toca muy de cerca. Tema muy sensible. Y nada, por favor. Todo tuyo el espacio. Bueno, hoy vamos a hablar de mi país de origen, Venezuela. Ahí estamos.
voy a empezar esta línea cronológica, esta línea de tiempo desde el año 1958 hasta el presente. Ok. Entonces son 50, más de 70 y pico de años que vamos a Estamos hablando más o menos la misma, o sea, Sí, el equivalente en Cuba a lo que ha pasado con... Más o menos. Ok. Sí. Cuba fue en el 59, eso. Ah, bueno, 70. Sí. Ok. Bueno, empezamos en el año 1958, donde se produce el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, que era un dictador militar que reinaba Venezuela en aquellos tiempos. Cuando se derroca a este presidente, se lleva a cabo un tratado llamado el Pacto de Punto Fijo, donde participaron dos partidos políticos, los adecos y los copellanos. Los adecos eran, como por así decirlo, más del pueblo, y los copellanos eran más elitistas. ¿Qué pasa? Después de ese pacto de punto fijo, se llevó a cabo un sistema bipartidista en Venezuela, en el que cada cierto tiempo un partido está en el poder y el otro también. Básicamente algo así como lo que se vive aquí en Estados Unidos. Debido a este bipartidismo que se vive en Venezuela, se llevaron a cabo muchas reformas positivas, pero a la vez muchas negativas que conllevaron al problema que llevamos hoy en día. Pero primero por el principio. Vamos a empezar por las cosas buenas porque no podemos empezar siempre todo por lo malo. No todo es malo. Primero, ellos establecen la democracia en el 1958, elecciones parlamentarias, congreso, democracia, todo cool. Segundo, ellos expanden la educación. Los adecos, que son la parte del pueblo, crean las famosas universidades en el país. Por ejemplo, la Universidad de Oriente, que cubre lo que es todo el oriente del país. Estamos hablando de las dos ciudades más importantes, que serían Puerto La Cruz y Cumaná, que es la ciudad donde yo residía en aquel entonces. Tienen una universidad muy grande y que ha significado mucho para el pueblo. Y bueno, aparte de expandir la educación universitaria, expandían la educación primaria, secundaria y todo. Ok. Ellos también expanden la salud pública a todos los sectores del país. E incluso ellos crean un tipo de seguro social más estilo Estados Unidos. Ok. Ellos también ejercen un control soberano del petróleo, que en el año 1974 el presidente Carlos Andrés Pérez nacionaliza el petróleo oficialmente. Pero aquí hay algo de trampa, que es un dato que me dijo mi papá, gracias papá, que básicamente Coño, tenemos que tener a tu papá algún día. Sí, él es un personaje. Ok, algún día tenemos que traerlo. Él nacionaliza el petróleo en el año 1974, pero todavía las concesiones petroleras estaban hasta el 1976. Entonces, básicamente fue algo medio ilógico porque literalmente él debió esperar a que se acabara esa concesión y después nacionalizarlo. Porque literalmente tuvo que pagar para nacionalizar el petróleo. Entonces, eso fue ilógico. ¿Me explico? Sí. Entonces, bueno, hubo modernización en el país. Estamos hablando de infraestructuras eléctricas. El metro de Caracas se creó en aquellos tiempos. Urbanización, electrificación, represas. Todo lo que es en torno a infraestructura, muy positivo. Discúlpame que te interrumpa. Dale. Todo esto era posible gracias al petróleo fundamentalmente. Para acá vengo. Ok. También se da el crecimiento económico sostenido hasta los años 80 gracias al boom petrolero y la bonanza petrolera, que por el cual Venezuela se le denominaba la Venezuela Saudita. Lo que también atrajo a muchos inmigrantes, en su mayoría europeos. Tú podías ver en Venezuela españoles, italianos, portugueses que montaban sus negocios, restaurantes. Inversionistas. No, pero eran personas sin dinero. Y que iban buscando un mejor futuro, porque como Venezuela estaba creciendo. Literalmente, el papel que nosotros, los cubanos y venezolanos, jugamos aquí en Estados Unidos, lo jugaron ellos allá en Venezuela. Pensaba que eran inversionistas que querían invertir. Eso pasó en Cuba lo que muchos años antes. O sea, en Cuba pasó en los 40, en los 30, en los 40, que muchas personas de Canarias, de esos lugares de España, fueron para Cuba buscando un mejor futuro, porque Cuba supuestamente era una tierra... Correcto. Bueno, supuestamente no, en ese momento sí era una tierra próspera. Crecimiento. Toma esa misma ecuación y aplícala en este lado. Entonces, nada, porque hay casos que llegaban personas en barco sin nada, y con trabajo duro, esfuerzo y dedicación, y también por la bonanza de oportunidades y económica que había en el país, lograban montar sus panaderías y tenían sus panaderías y tenían buen dinero. Con su conocimiento y sus habilidades y lograban... Porque también en aquellos tiempos Europa estaba en una crisis muy, muy áspera. Bueno, ya habiendo repasado estos puntos,
que nos reflejan lo bueno que hizo este sistema bipartidista en Venezuela, vamos a ir con las partes malas. Ok. En el año 1970 se da la bonanza petrolera. Evidentemente, como acabo de decir, se nacionaliza en 1974 y tenemos esta época dorada de oro en Venezuela. ¿Cuál es el problema? Hubo una sobredependencia del petróleo, no se diversificó la economía y hubo un aumento desmedido del gasto público, lo que condenaba la economía venezolana al precio del crudo, que como detalle importante, en Dubái ellos sabían que el petróleo no les iba a durar suficiente. Bueno, no Dubái, los Emiratos Árabes Unidos no querían sobredepender su economía por el petróleo. Porque el precio puede caer y se les puede acabar porque no eran las reservas infinitas que tenía Venezuela o que tiene Arabia hoy en día. Claro. ¿Y qué hicieron ellos? Diversificar su economía. Eso es algo que debido a, como decimos en Venezuela, mojones mentales y no tener esa visión, no se hizo. Entonces, cada cierto tiempo la economía venezolana tenía una retracción, lo cual no es conveniente. Claro. Entonces, tenemos también crisis económicas a lo largo de los años 80. Tenemos el Viernes Negro, 1983, que es un día en que el control de cambio de Venezuela sufrió varias consecuencias malas y literalmente la inflación y la devaluación del bolívar aumentó. Tenemos también varias crisis entre los años 1983 y 84, donde la inflación estaba empezando a llegar a máximos históricos en aquellos tiempos. Y la devaluación de la moneda se veía cada vez más afectada. Y llegamos a uno de los años clave, que es el año 1989, específicamente, el 27 de febrero. Se da el famoso Caracazo. ¿Qué es el Caracazo? El Caracazo se da porque se quería aplicar el paquetazo del FMI, que básicamente consistía en aumentar los precios de la gasolina y transporte y eliminar subsidios. Ok. Esto provocó que miles de personas salieran a las calles a protestar, saquear negocios y expresar la inconformidad con el gobierno y el sistema de gobierno que había en Venezuela. Porque no era culpa del presidente que estaba en funciones en aquellos momentos, que creo, si no me falla la memoria, era Carlos Andrés Pérez. Sino es por el sistema bipartidista, porque el cúmulo de errores que se venían gestando por ambos partidos eran demasiados. Sí, porque a todas estas seguían, cada cuántos años tenían que obligatoriamente cambiar de partido. Claro, porque imagínate a Venezuela como Estados Unidos. Cada 4 años. Sí, pero por eso te decía, era cada 4 años. Cada 4 años por ahí. Cada 4 años. Cada 4 años viene el republicano o el demócrata. Okay. Entonces, el Caracazo fue como una de las estocadas finales a este sistema bipartidista. Y quiero dar una mención especial a Renio Tolina. Renio Tolina fue un candidato presidencial en el año 1974-78, que básicamente era un candidato independiente que quería promover el cambio social, económico en Venezuela. Él tenía una visión innovadora de lo que se tenía que usar el petróleo, la diversificación de la economía, la diversificación de la política, y eran cambios que literalmente pudieron haber cambiado incluso el destino de Venezuela. El man estaba claro. Él estaba claro y él estaba claro en el sentido de que hay que hacer un cambio en esto porque no está funcionando. Claro. Y tarde o temprano nos va a explotar en la cara. Claro. Y se dio cuenta antes de que pasara. Antes del problema real. Exacto. ¿Qué pasa con Renio Tolina? Murió en un misterioso accidente aéreo. Lo asesinaron por las ideas que tenía. Entre los dos partidos, los ADEC y los COPEAN, se dicen, mira, este nos va a tumbar todo. Vámonos a darle piso, claro. Entonces, bueno, ya después de dado esta mención especial a este personaje, viene el momento clave en el año 1992, el 4 de febrero. ¿Qué pasa el 4 de febrero? Ustedes saben. Golpe de Estado. Primer golpe de Estado del teniente coronel Hugo Chávez Frías. ¡Diablos! Coño. Comienza la pasión. Comienza la novela. Exactamente. Okay. Él da este golpe de Estado junto con otros militantes que forman el partido MR20, que es Movimiento Revolucionario Bolivariano o una cosa así, cuyo objetivo ¿cuál era? Primero, tomar las ciudades claves, Caracas, Valencia, Maracaibo y Maracay. Ahí se concentraba el poder político y el poder militar.
Este golpe falló debido a fallas en la comunicación entre ellos mismos y también porque el presidente de por aquel entonces, Carlos Andrés Pérez, logra comunicarse con el país a expresar lo que estaba pasando y evidentemente comunicarse con la Guardia Nacional para ir a defender la democracia del país. Okay. Entonces, bueno, después de que este golpe fracasa, se comete un error clave, que cuando a Hugo Chávez lo capturan, él sale en televisión nacional, en una cámara, entrevistado, que eso no lo debieron hacer, con su uniforme militar diciendo la frase "por ahora", dando un presagio de lo que se podía venir en un futuro. Porque después de eso, él lo meten preso. Ok. Pero él dejó esa sensación de que regresaré. tipo, Sí. mira, voy a volver como Schwarzenegger a Will Back. Okay. Okay. No tuvo tanta aura, pero sí... No tuvo tanta aura. Pero sí cumplió el cometido tiempo después. Y bueno, también en ese mismo año, en el 27 de noviembre, se da otro golpe de estado, pero este no fue tan significativo porque un grupo de militantes en la Fuerza Aérea realiza unos cuantos bombardeos en el área cercana al Palacio de Miraflores, sea un par de batallas campal, pero es rápidamente oprimido. No se sabe de ciencia cierta si este golpe lo orquestó también Chávez o no tuvo nada que ver. Okay. Según lo que yo encontré por ChatGPT, soy honesto. No tuvo nada que ver él, pero sí estuvo como influenciado por él. Ok. O sea, no que lo mandó él, pero sí como que tenían la idea de lo que él ya había hecho. Sí, Ok. porque quizás él abrió la puerta a algo que muchas personas tenían pensado hacer y no lo habían hecho. Correcto. Quizás lo vieron hacer y dijeron, bueno, quizás lo vamos a hacer. Pero Es posible. es posible también. Entonces, bueno, voy a hablar del personaje Hugo Chávez, de su carrera política desde 1994, que es cuando lo liberan, hasta el 99 que gana la elección, y después voy a hacer una reflexión personal. Ok, tenemos el año 1994 en el que el presidente de por aquel entonces, Rafael Caldera, lo indulta. O sea, le da un indulto de, mira, ya eres libre, sal, no estés molestando Mierda, más en pero la cárcel. ¿Por qué? Ok, sigue, después hablamos. No, dale. No, es que primero me sorprende muchísimo la similitud de la historia de Venezuela con la historia de Cuba. Sí. Sí, tiene varios. Muy similares, Sí. muy similares, sobre todo a la hora de cuando aparecen las dos figuras más marcadas, que son Chávez y Castro. Correcto. Y cómo los dos tuvieron la misma suerte que en su momento fueron apresados y lograron salir con vida, brother. Lograron salir con vida y ser libres para después de cometer las atrocidades que cometieron y hacer lo que hicieron con los países. Pero, brother, es increíble. Es que no hay visión. No hubo visión Es de nadie. increíble. Nadie lo pudo prevenir, nadie se le ocurrió, nadie... es que es increíble. Y lo que te voy a contar a continuación es más increíble. Ok. Después que te dé como que la sinopsis de cómo llegó a la presidencia. Bueno, apenas salió, era un rockstar en Venezuela. Se dio una gira nacional para juntar aliados, personas que lo apoyaron, porque literalmente lo veían como un símbolo de cambio, un símbolo de que este tipo al fin es el que nos va a sacar de este sistema bipartidista, de estos coño de madres que no han hecho nada, refiriéndose a los adecos y los copellanos. Bueno, en el año 1995 funda el movimiento MBR, Movimiento Quinta República. Ok. En el año 1998, al fin ya él se lanza a las elecciones y gana con un 56% de los votos. Sí. Ahora, yo quiero dar una reflexión aquí. Yo anteriormente, en el principio de este podcast, dije que Venezuela vivió una gran bonanza económica. Y coloquialmente se escucha de Venezuela que antes de los años 2000, vamos a ponerlo por ahí, Venezuela era rica en petróleo, Sí. rica económicamente. Todo el mundo tenía la idea de Venezuela Sí, un lugar próspero. que era un Sí. lugar próspero. Incluso así con sus medianas crisis económicas que venían de parte en parte. Ok. Pero yo creo que la razón por la cual el pueblo venezolano decidió elegir a un personaje que literalmente decidió salir a matar gente, porque esa fue su bandera política. Yo salí a darle plomo a los adecos y a los copellanos por un cambio. Y murieron muchas personas inocentes. Esa era su bandera. Yo creo que la razón por la que se apoyó está basada en una palabra, el resentimiento. En Venezuela, desde muchos años, y yo he tenido la bendición de poder ver las dos caras de ese proceso que se dio desde los años 50, por así decirlo,
es que la estructura social venezolana siempre, en mi opinión, ha sido muy mala. Muy mala. Porque si tú no estás en una clase, digamos, una clase media, con unos padres que sean influyentes, pero que en su vez no son influyentes, porque tampoco estamos hablando de la reina de Sussex o la reina de Inglaterra. Sí, alguien que tenga un trabajo bastante... Un trabajo normal y una madre como que modelo, por así decirlo. Y comparas a otra persona que no tenga los mismos recursos, esa persona siempre la van a estar etiquetando. Por ejemplo... mis padres son el claro ejemplo de esa situación. Mi papá es de una familia clase media, normal, trabajadora, y todo el mundo admiraba a mi abuela. Wow, es Laida, es el hijo de Laida, todo el mundo tenía respeto. Mi mamá, por otro lado, tuvo una situación familiar compleja. No compleja, pero sí por los momentos que pasaron por los tiempos, tuvo que vivir mucho con mi abuela, que sería mi bisabuela, honestamente, con su abuela. Entonces a mi mamá, a ciertas personas sí le etiquetaban. De que no, tú no vas a hacer esto, tú vas a ser embarazada, tú esto, tú lo otro. Ok. Y mi mamá... Era muy recriminado socialmente. Y no solo en el caso de mi mamá o el caso de mi papá, sino que amplifica ese caso en todo el país. Ya. Mi mamá me llevaba a contar historias que incluso familiares le decían, no, ella va a quedar embarazada, mi hija va a hacer lo mejor y todo. Y mi mamá literalmente rompió todos esos paradigmas que tenían sobre ella. Mi mamá salió graduada de la universidad como bióloga, hizo su maestría, doctorado y literalmente, bueno, quedó embarazada, pero tiempo después. Sí, era como que si no vienes de una familia, de una buena familia o una familia que tenga un cierto nivel, sí, era como que te veían como que tú ibas a hacer un... Ya no sirve. Sí. Ok, entonces, no sirve. Si una escoria. tú repites ese patrón en todo el país, ¿qué es lo que vas a acumular? Miles de personas resentidas. Porque muchos de los votantes de Chávez no solo eran personas de bajos recursos, que nosotros le decimos de barrios, sino eran personas que tenían estudios universitarios, o sea, gente preparada, te estoy diciendo médicos, doctores en matemáticas, ciencias, gente con 20 dedos de frente que apoyaba a Chávez. Incluso a mi papá un día le dijeron, tú eres un estúpido. Porque él nunca apoyó a Chávez. O sea, él nunca dijo como que, mierda, ya va, este tipo no tiene sentido. Y personas con títulos universitarios, con alto nivel académico, le dicen, no, tú eres un estúpido, tú no sabes lo que estás diciendo. Chávez es la solución a este problema. Y bueno, no. Ahí está la solución. Un problema que realmente no era un problema, si te pones a pensar. No, es que el problema, como yo digo, era el bipartidismo que se vivía en aquellos tiempos, la poca visión de innovación por parte de los gobernantes, y también la sociedad no apoyaba un cambio real, ¿me explico? Claro. Ellos vieron el primer cambio, un tipo que salió a matar gente. No quisieron expandirse a algo más. Sí, que se podían haber pedido quizás reformas dentro del mismo gobierno que tenían, de a lo mejor eso mismo, de decir, bueno, vamos a tratar de que la economía mejore, porque no buscan opciones, Claro, en vez de lograr eso, lo que hicieron fue, bueno, apareció esta figura, como tú dices, que fue como que, wow, llegó este man a salvarnos a todos. Sí. Y de repente se fueron con el caramelo y mira dónde los llevó. Sí, bueno, lo que te digo. Porque están peor ahora que... No, obviamente. Ya ahora ya... ¿Qué crees tú que hubiera sido la solución? Mira, la solución era una persona como el anteriormente mencionado Renio Tolina. Una persona que viniera con un cambio, una visión, una innovación al país. Pero una innovación real. No es que me vas a poner una revolución, una asamblea nacional constituyente, que era lo que promulgaba Chávez. O sea, cambios reales. Y una persona también de estudios. Y ahora un economista, alguien con 20 dedos de frente, no un militar. O sea, ahí es donde yo iba. Entonces, Chávez, porque me hablaste de este tema de que a nivel general Venezuela se volvió un país con personas resentidas. Correcto. Pero ¿Chávez era uno de estos resentidos? Claro. Chávez nació en una casta social, por decir, baja. O sea, él era del llano de Barinas. Él, imagínate, en su historia, yo la vi, no es que soy chavista, pero vi la serie El Comandante. Te informas mucho. Me informo mucho. Bueno, es tu país también. Claro. Sí, también. No. Y él incluso quería jugar béisbol. Él era un prospecto. Pero no lo dejaron porque no tenía plata para pagar esto, nadie lo quería ayudar. O sea, la misma segregación social afectó a Chávez. Y como dije, en el sector personal mío, afectó a mi mamá por el paradigma que tenían sobre ella.
amplifícalo a todo el país y tienes a un grupo de personas muy resentidas con el sistema social que había. Porque siempre en Venezuela, ese yo creo que ha sido uno de los talones de Aquiles, que el sistema social venezolano es muy malo. O sea, nunca ha habido ese sí como un apoyo entre venezolanos y siempre ha sido como que tú, esa etiqueta. Siempre ha sido muy, muy, muy presente y a mí eso siempre me ha disgustado. Porque si tú no eres hijo de o hija de, no sirve. Pero eso no se vive actualmente. ¿O sí, todavía peor, se vive? Peor. Sí. Porque también incluso con la segregación esa social que había, estaba la desigualdad económica. Claro. Antes la gente se quejaba, no, que es desigual. Y tú, un clase media, en aquellos tiempos podías salir de viaje, podías comprar, podías darte tus lujos. Muy bien. Ahora eso no existe. O eres rico o eres pobre. Porque si no eres rico en la Venezuela actual, con dólares, mucho dinero, no puedes hacer nada. Porque un supermercado, ahorita en Venezuela, una canasta básica te sale lo mismo que aquí. Incluso hasta más caro. Como en Cuba. Es increíble la similitud. Como en Cuba. Es lo mismo. En Cuba ahora mismo es igual. En Cuba. Es igual. La cúpula, que los que están ahí arriba son los que manejan todo el dinero y los que lo manejan todo viven como les da la gana. Claro. Viajan a todos lados, hacen Mejor lo que les da la que gana. mucha gente aquí. Exacto. Y sin embargo Y lo tienes mismo del otro allá. lado, exacto, la pobreza absoluta del Tú otro te quedas lado. impresionado con la cantidad de casas y vainas y restaurantes abiertos y bodegones que nacieron de un día para otro en Venezuela. Ajá. Debido a ciertas circunstancias que se dieron por apertura de dólares y uno se queda loco y tú dices, ya va, este no es el país en crisis que me vendieron, pero ¿quiénes van para allá? Claro, solamente un Ojo, pequeño no digo que sector de... todos sean conectados con el gobierno. Hay gente que logró mantener su empresa y bueno, de alguna forma u otra logró subsistir. Pero Sí, son los pocos. La mayoría trabaja con el la gobierno. mayoría tiene un lapso. Ahora te pregunto, ¿en qué momento se empiezan a dar cuenta de que Chávez, además de ser un resentido que venía de esta situación y por eso toma se arma de valor supuestamente, forma este grupo de militares y se lanza a luchar para buscar un cambio? ¿En qué momento Venezuela se empieza a dar cuenta de que este hombre no era la solución? Bueno, justamente iba a empezar el orden cronológico de las políticas que Chávez impulsó. Coño. Desde 1999 hasta el 2013, el momento de su fallecimiento. Ok. Pero te puedo dar una señal clara del porqué, del cuándo se empieza a dudar de Chávez. Él empieza en los años 1999-2000, a la famosa nueva constitución, la nueva Asamblea Nacional Constituyente. Él ahí cambió el nombre del país, cambió literalmente... Cambió el nombre del país. Claro, porque antes se llamaba República de Venezuela. Ahora se llama República Bolivariana de Venezuela. No, bueno. Cambió el escudo. O sea, antes había un caballo blanco, que creo que simbolizaba el caballo de Simón Bolívar. Discúlpeme ahí la ignorancia. Que estaba volteando la cabeza para atrás, el caballo. Ok. Y él la movió para adelante porque le dio la gana que era para adelante. ¿En serio? Sí, en serio, en serio. E incluso la bandera antes tenía 6 estrellas por 6 comunidades que habían ahí en Venezuela. No se contaba la Guyana. Él dijo, no, ponme una 7ª estrella ahí porque sí. Porque este territorio es mío. Ok, ¿y cómo se permite que él tome todas esas decisiones? Porque, ¿qué pasa? Había un ferviente apoyo del pueblo en esos momentos. Te estoy hablando en su etapa inicial como gobernante. O sea, el apoyo era máximo. Máximo. Estoy hablando de 1999, 2000, 2001. El apoyo era máximo a él, pero ya un sector de la población se venía dando cuenta como que, oye, ya va, aquí está algo que no está bien. Claro, eso ya es de tirano ya. O sea, ya empezar a cambiar todo eso. No, y literalmente empezaba a modificar varios sectores públicos, sectores judiciales, y todo esto desembocó en el paro petrolero del 2002. ¿Qué fue este paro petrolero? Y fue incluso un golpe de estado. Lo quitaron del poder por 2 días. Ah, bueno. Esta es una historia que cada vez que me la contaba mi papá me quedaba como que, mierda, ya va, ¿cómo lo hicieron tan mal? O sea, ¿cómo lo hicieron tan mal? En serio, qué estúpido. Ok, básicamente fue así. El país, debido a todas estas políticas y escándalos que salieron durante esos años, el país se paralizó completamente. Nadie salió a trabajar, pero lo que más importó fue que hubo un paro en el sector petrolero, que es PDVSA.
Petróleos de Venezuela se paró, nadie fue a trabajar y la producción del petróleo cayó. Y como se viene dando el caso, el petróleo es la única fuente de ingresos de Venezuela. El petróleo. Entonces, Es imagínate. decir, que se llenaron, o sea, fue como un consenso nacional que todo el mundo dijo, mira, este man no es la solución, aquí lo que vamos a hacer es que ya, vamos a parar todo esto y que Correcto. se vaya. Correcto. Incluso un grupo de militares también dieron como la estocada a Chávez, que fue que lo quitaron del poder, o un grupito de militares lo sacaron del poder y un personaje de nombre Pedro Carmona se autoproclamó presidente. Ok. A Chávez lo envían a la isla de la Orchila, lo mantienen preso durante 48 horas y bueno, sus simpatizantes dentro de la cúpula militar y en la cúpula social se lograron reorganizar y volvieron a tomar los sectores claves y liberaron a Chávez 48 horas después. Y literalmente las consecuencias de ese golpe fue cientos de presos, cientos de muertos y cientos de despidos en PDVSA quienes apoyaron el palo petrolero. O sea, tú te puedes creer que lo hicieron tan mal los que llevaron a cabo ese golpe Claro. que literalmente el tipo volvió al poder. 2 veces. 2 veces lo liberaron. No, lo Dos. tuvieron ahí dos veces, ¿verdad? 2 veces. Dos. Eso es como de fútbol, si no lo haces te la hacen. O sea, si no marcas, te marcan. 2 veces. Dos. Literal. Antes de empezar y ya ha empezado. Nosotros no tuvimos esa suerte. No, pero es que échale bola que cada No, vez pero en que... Cuba ha pasado igual, yo creo. No, pero te digo que nosotros no tuvimos esa suerte porque antes de la presidencia de los Castro, sí ellos pudieron, o sea, se pudo haber evitado que ellos llegaran. Ya después, o sea, Sí, lo nunca, jodido, nunca hubo chance. Ya después de eso Pero fue... dicen que lo intentaron asesinar varias veces. ¿Eso es verdad o Bro, mentira? tiene un récord de... Yo no me... O sea, Tiene un récord invicto, o sea, imposible que no lo haga. no, por favor. O sea, Peor el que récord que Khabib. tiene, lo intentaron matar todos los días. Era como si todos los días lo hubiesen intentado matar. No, bueno, yo admito que eso está muy está exagerado. Está muy exagerado. Sí Pero tiene que haber... O sea, yo creo sí- que lo debieron haber intentado No, matar. de que lo intentaron, Sí, lo claro. intentaron. La CIA Pero sobre todo... Ya ahí estaban como que, este me miró mal. Intento asesinato. Sí, Como la carajo. CIA... A ver, eso sí. Una de las mejores inversiones que hizo Castro fue en su grupo de seguridad personal o en el grupo de seguridad del Estado. Hubo una vez que en National Geographic yo vi un documental y siempre me acuerdo de esta parte porque me pareció increíble y digo, coño, eso pudo haber cambiado el futuro de mi país. Porque Castro influenció Sí. mucho a Chávez demasiado. Ya después... Ya después imagínate. Claro. Pero decían que Castro estaba en un meeting y habían 3 o 4 cubanos influenciados por la CIA, con el SA, que tenían un bazooka y le estaban apuntando a él. Sí, él estuvo en varias, igual que tuvo francotiradores, supuestamente. La CIA también intentó con tabacos explosivos, con Pero no, cosas... el que te digo es que el tipo tenía el RPG e iba a disparar y él pensó, de aquí no salgo vivo, mejor no disparo. ese nunca lo había escuchado. Ese sí yo Ese lo no sé. escuché, lo escuché varias veces y se me quedó Dímelo, grabado en la tú. mente. Sí sé que lo han tenido, que lo tuvieron en Tú hubieras la sacrificado mira por o la cosas humanidad, así. compadre. Sí, claro, Lo hubiera la verdad. sacrificado por La verdad. 38 millones de personas, 40 millones de personas a día de hoy. La verdad. Porque en Literal. Cuba son 10 o 12. Nunca llegaron, ya no llegan a ser los 11 ya. No. No, pero digo, cubano registrado. Están 10 y algo. Sí. 10. La última vez que 10 y algo. Y en Venezuela éramos, cuando me saqué de mi cédula, yo era 35, 38. Bueno, Ah, imagínate, más de 40 y pico millones de personas. Que igual hace poco, lo que te decía es que antes sí se pudo evitar, porque hace poco estaba escuchando creo que fue en un podcast que estaba viendo, que estaban hablando igual del tema de Cuba y tal, Ujú. que hubo un momento cuando el asalto al cuartel Moncada, que fue uno de los... Sí, el primer golpe que él hizo. Sí. entre Sí, que el comillas. primer golpe que organizó, que para organizarlo se escondió y mandó a todo el mundo adelante. Así Supuestamente fue se Chávez. perdió. Así fue Supuestamente Chávez. se perdió. Él, cuando fue el golpe del 92, el 4 de febrero, él se queda en el Museo Militar, o sea, una colina aquí, el golpe se estaban dando acá y él con el visor. Sí. Coño, mira, por Igual, allá, dale. este, pues. este man dice que ya voy llegando. Nunca llegó, se perdió. Nunca llegó. Pero bueno, en Eso esa... te los esconden de los libros de historia. Claro, eso nunca te lo van a decir. No, En no. esa vuelta, a ellos se esconden. Después, cuando ya Ajá. estaban apresando a todo el mundo, ellos se esconden en una casa. O sea, los descubren. Y la persona que entra a la casa los reconoce y les dice, o sea, los voy a sacar, pues los tenemos que meter presos, pero no digan su nombre. Porque si salen y dicen que ustedes son Fidel y Raúl, los van a matar allá afuera. Coño de la madre. Él lo sacó preso como Ya. dos más del movimiento 26 de julio. Obviamente era reconocible. Verde olivo con la cinta roja y negra. ¿Por qué lo ayudaste? Increíblemente,
Wow. Es así, bro. Bueno, es como Es la... que en ese momento nadie se esperaba. No solo eso. Es que Sí. son personas que eran muy influyentes. Bro. Sí. Tenían mucha influencia. Entonces, estaban siendo figuras dentro de todo el movimiento Sí, social sí, que sí. se estaba dando. Entonces, es como Sí. el Che. Cuando el hombre que fue a matar a Che, tuvo que... Le costó. Sí. No fue que llegó y lo mató. No, le costó porque es una figura que es muy grande, ¿sabes? Claro. Y es como... Aunque tú no quieras, lo idolatras. Hmm. No sé de qué forma Sí, sí, explicarte. sí, es sí, como sí. que te cae tan mal, pero aunque te caiga mal, sabes que es una persona grande. Yo creo que eso fue lo que les pasó a esta gente también. Y tuvieron la suerte que siguieron vivos. Qué locura. Bueno, sigo hablando de las políticas de Chávez. Ok. Tenemos su consolidación en el poder, que en el 2005 él vuelve a tener todos los escaños legislativos y junto a eso los sistemas electorales y judiciales. En el año 2006 él se vuelve a reelegir con un 63% de votos. Pero en este... Ok, Ajá. aquí voy a una pregunta que te quería hacer también. Dale. Supuestamente querían eliminar el pluripartidismo. No el pluripartidismo, El sino bipartidismo. el bipartidismo. Bipartidismo, Que o sea. era lo que tenían, que bueno, son solamente 2 partidos y vamos 1, 4 y 4, 4 y 4, 4 y 4. Sí, Eso ya, básicamente. él, me imagino que lo quitan. Y ahora, ¿cómo funciona a la hora de las elecciones? O sea, Nada, ¿qué...? En aquel tiempo la oposición estaba muy desorganizada. Ajá. Nunca hubo una organización como, por ejemplo, la que hubo ahorita en el 28 de julio con María Corina Machado. Entonces siempre era un político aquí diciendo, o sea, fulanito de tal en su lado, fulanito de tal con su partido. Entonces había el partido de Chávez, que era el más fuerte en aquel entonces por todo el apoyo social, y varios de oposición que... Ok, éramos la oposición a Chávez, pero no estábamos totalmente conectados. No había esa organización en aquel tiempo. Pero en síntesis, siempre hubo ese bipartidismo, por así decirlo. Porque ahora era literalmente Chávez contra la oposición. Ok. Porque nosotros los venezolanos englobamos a toda la oposición a las personas opuestas a Chávez. O sea, que Claro. se oponían a Chávez. Obviamente, claro. Entonces, bueno, voy a seguir aquí. Tenemos el año 2006, que se reelige otra vez. Él anuncia el socialismo bolivariano, que fue un desastre. Es que literalmente es es paso por paso el ejemplo de Castro. O sea, él Es tomó literal. todo el libro. Y después te voy a Tomó, decir... no, claro, Castro le dio las pautas de cómo... Y después cuando termine aquí con su vida política, te voy a decir todos los detalles económicos que él hizo. O sea, por así, todas las políticas económicas que él impulsó, porque son increíbles. Ok. Del despilfarro que fue. Entonces tenemos en 2011, 2012 su enfermedad. Se dan las elecciones del 2012, que él derrota a la oposición, porque en esas elecciones ocurrió algo muy interesante. Estaba Chávez, estaba un candidato que se llama Enrique Capriles, estaba otro Coño, que se Capriles, llamaba sí, claro. Leopoldo López. Leopoldo López. Eran la oposición, pero no hubo como esa unión entre ellos para decir, mira, vamos a agarrar un solo candidato de oposición. Entonces se repartieron mucho los votos entre ellos y ellos. Eso pasó. Y yo siempre me acuerdo de eso. Hubo esa... Sí, que en vez de unirse con uno, Sí, claro, se para ver si desperdigaron. tenían más chances, Claro. se dividieron. Entonces, Chávez gana la elección por un estrecho margen y un poquito de ayudita. Sí, Ayudita del obviamente. server ahí un poquito. Estas no. ¿Qué más esas? ¿Qué más esas? Y bueno, al fin y al cabo, en 2013, él fallece. Que el tema de su fallecimiento siempre ha causado intriga. Porque dicen que fallece un diciembre de 2013. Pero hay gente que dice que falleció mucho antes en Cuba. Él fallece en Cuba. Bueno, La gente dice que fallece en Cuba. Porque eso- él eso fue es a un recibir su gran- tratamiento por en eso, Cuba. hay un gran debate sobre eso, pero a nosotros nos quedó como que él había fallecido En Cuba. estando en Cuba. No, y es probable porque él recibió su tratamiento en Cuba. Es lo que o sea, lo que en Cuba siempre se habló fue eso, como Claro. que él había fallecido en Cuba estando recibiendo los tratamientos Ujú. y se murió ahí. Claro, e incluso antes de él irse a Cuba, sabiendo su enfermedad, él dice, ustedes elijan a Nicolás Maduro como el nuevo presidente si algo me llegara a pasar. Evidentemente, algo le pasó. Es que es lo mismo, bro. Es lo mismo. Evidentemente, algo Lo le pasó. tenían todo planeado. Sí, es que lo planearon. Incluso por eso dicen que la fecha de su muerte es algo inexacta, porque dicen que él se murió mucho antes, pero decían que estaba vivo. Obviamente no salía en Sí, escena. para... Para organizar la entramulla en el Consejo Electoral para la reelección del partido. Estoy muy seguro que Entonces fue lo que ahí pasó. va todo ¿Qué? el mundo y a votar por Maduro. Básicamente así Sí, fue. claro. Entonces, No, ya a este punto, ya cuando entra Maduro, ya es una dictadura militar. Ya el punto de Maduro es como que... bueno,
no creo, no sé si desde el comienzo, pero Maduro cuando llega sabe que nadie lo va a respetar y que evidentemente tiene que utilizar la fuerza militar para poder sobrevivir en el poder, porque si no... Él se hizo el pendejo porque quería, en mi opinión. Es lo que te digo, o sea, al final ya todo estaba claro y todo estaba armado y todo estaba seguro. Igual Cuba no iba a permitir que saliera otra persona que no fuera Maduro. Ah, no, claro. Los Castro no iban a permitir que saliera otra persona que no fuera Maduro porque a nivel de negocio no les convenía. Ya estaba pactado. Ya todo estaba pactado. E incluso, gracias que dijiste la palabra negocio, porque ahora voy a decir todos los negocios, no turbios, pero todos los negocios mal hechos que hizo el gobierno de Chávez. Okay. Tenemos el primero, el despilfarro de la renta petrolera. El boom petrolero entre el 2004 y el 2008 dio como resultado a Venezuela 800.000 millones de dólares de ganancia por las exportaciones que ellos hacían. ¡Diablo! Y todo ese dinero se fue al garete, literal. Porque, ¿qué pasó? Venezuela empezó a utilizar esos fondos porque, como te dije anteriormente, Petróleos de Venezuela, PDVSA, se había nacionalizado. Como era una empresa estatal, Chávez la usó a su gusto, antojo, para financiar diferentes programas e incluso financiar otros países. Ah, vamos, lavado de dinero, bien. Todo. Claro, Era un todo, era un todo. Oye, brother, Carla, ¿cómo no van a hacer eso? ¿Cómo no van a hacer eso si el otro viejo le enseñó y le dijo, papi, yo creé Gaesa? Mira cuántas empresas tengo yo que son todas del Estado y me generan mira cuántos millones al año. Fácil, o sea, nacionaliza eso, haz lo tuyo. Nadie te puede decir nada. Diablo, Dios brother, mío. no. Por ejemplo, él usa PDVSA para financiar misiones dentro del país, que luego hablaré más de ellas, donaciones a otros países, Cuba, Nicaragua, México. Se estima que Chávez regaló 50.000 millones de dólares en cuestión de petróleo a aliados unilaterales dados por el Mercosur, el Tratado del ALBA y el famoso Petrocaribe que se dio en aquellos tiempos. Dale al carajo. Tenemos el control de cambio y fuga de capitales. Debido al paro petrolero del 2002, se le ocurrió la maravillosa idea de tener un control de cambio. Y ahí es donde nace el famoso dólar Cadivi. El famoso cupo Cadivi. Que eso me trae viejos recuerdos porque cuando era niño siempre escuchaba Cadivi. Coño, dólares Cadivi. $8 Cadivi. Me trae buenos recuerdos el nombre Cadivi. Okay. Pero resulta que no es tan bueno porque las empresas se crean empresas fantasma para obtener estos dólares preferenciales gracias al gobierno y estas empresas fantasmas revendían estos dólares en el mercado negro. Aquí es donde nace el famoso dólar paralelo. Que está el dólar oficial. Por ejemplo, en Venezuela, hoy en día está el dólar oficial por el Banco Central que vale 100 bolívares. Okay. ¿Me explico? Pero si tú vas a un banco, como en cualquier país normal, tú dices, mira, quiero $100, tengo aquí el dinero correspondiente. Ay, señor, no tenemos dólares, tenemos $20. Los bancos no te daban no dan el dinero hoy en día. No te dan el dólar. No te dan el dólar en los bancos. Es igual que en Cuba. Es igualito que en Cuba, porque básicamente tú tienes que ir al dólar paralelo que está en 200 y literalmente la economía se rige por ese dólar paralelo porque es el que accede el 80% de las personas. Claro. Wow. Y ahí es donde se crea el descontrol económico. Es lo mismo que en Cuba. En aquellos tiempos ya se estaba empezando a gestar eso poco a poco. Porque, como dije anteriormente, se crean empresas fantasma que accedían a estos dólares preferenciales y estos los vendían en el mercado negro. Claro. Al 4 veces el precio. Dios. Tenemos los control de precio y obstrucción y destrucción del aparato productivo. Entonces, tenemos que Chávez de repente se le ocurrió poner los controles de precio. Yo me acuerdo cuando iba a los supermercados decía precio controlado o precio socialista, una cosa así había, que este precio no podía ser movido. O sea, dependiendo de la situación económica, este precio se queda así. Coño, eso yo lo vi con... No sé si me lo contaste tú o alguien que habló conmigo que me dijo que muchas personas perdieron sus negocios porque, por ejemplo, vendían televisores. Correcto. Y empezaron a llegar inspectores que llegaban con cámaras de televisión y todo. Y decían, mira este hombre, mira cómo vende los televisores. Esto no es a favor del pueblo. Y le quitaban todo. O sea, no le quitaban todo, pero tenía que poner los televisores al precio que a ellos les daba la gana. Entonces, ¿qué pasaba? Perdían el negocio. Porque si yo compro un televisor a $400 y lo tengo que vender a 250, me fui a la ruina. 250 ya. Me quebré. Quebró.
Y bueno, y por eso se dieron a cabo también las famosas expropiaciones que literalmente destruyeron el aparato productivo del país, se expropiaron haciendas, se expropió todo tipo de negocio que tú te puedas imaginar, se expropió. No. Se expropiaron edificios. Hay un famoso video de él en una plaza en Caracas diciendo, en este edificio vivió Bolívar, que eso fue mentira, él no vivió ahí, pero en este edificio caminó Bolívar, expropiese ese edificio. Y en ese edificio habían cientos de negocios. Joyerías, cientos de negocios. Hubo un caso de una hacienda en Barinas, creo que era en Barinas. Esa hacienda producía leche, cacao, una hacienda que producía lo suyo, capitalismo puro y derecho. Producía lo suyo y lo vendía y tenía su ganancia y tenía su hacienda el señor. Bueno, le han quitado la hacienda al señor y él ha hecho una huelga de hambre para que le devolvieran la hacienda. Spoiler, no le devolvieron nada y destruyeron la hacienda. Porque no es que ellos quitaban las compañías a las personas para mejorar. Ellos las quitaban y después las destruían. ¿Cómo puede ser, bro? Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Bueno, pero ¿quién lo influenció? ¡Diablos! No, obviamente, pero es que lo que me da roña ¿Quién es... le dio clase? ¿Cómo puede ser que permitimos que pasara lo mismo, brother? ¡Diablo, brother! Es que como te digo, cuando el momento que sea todas estas expropiaciones, te estoy hablando de años 2005, 2006, 2007, en los años 2000, por así decirlo, ya el daño estaba, por así decirlo, hecho. Sí, claro, porque él ya estaba ahí, ya estaba consolidado. Claro. Y de paso la oposición nunca se organizó No, en es una que sola encima- persona, en un solo partido, Claro. para hacerle frente en los comicios electorales. Y ustedes tenían oposición y así todos no lo aprovecharon. Nosotros ni Porque siquiera ¿qué teníamos pasa? ¿Qué oposición. pasa? La sociedad venezolana, o sea, los paradigmas sociales aún infundían en Venezuela. Yo te dije que Chávez entró debido al resentimiento, Sí, claro. pero se quedó debido al oportunismo. Porque mucha gente encontró negocio, la misma oposición, o sea, no sé la de ahora, pero la de antes hizo mucho negocio con el chavismo. Claro. Muchos dirigentes políticos disque opositores por izquierda estaban apoyando al chavismo, recibían dinero. Muchas personas que podían significar un cambio no lo hacían, se estaban beneficiando del chavismo. Mucha gente encontró contratos, subsidios, o sea, había tanto dinero para repartir en aquella época que literalmente todo el mundo se estaba aprovechando de todo el mundo y de la oportunidad que había ahí. Claro. Pero era una cuenta de reloj para la crisis que estamos hoy en día y que se vivió años posteriores. Estoy hablando de los años oscuros, 2014, 2015. No, literalmente lo que hicieron fue, o sea, saquearon el país. No, literalmente es que eso fue un saquearon el país. saqueo extremo. Saquearon el país. Aquí tengo una tabla que me ayudó a hacer mi buen amigo ChatGPT, que fue las consecuencias a mediano plazo de eso. Y hay una parte chistosa en esto. Aquí tenemos pérdida de reservas. Como dije, el Banco Central se quedó sin dólares, por lo cual tú no podías ir a un banco. Tienes sueño, ¿no? Sí. Tienes mucho Mucho sueño. sueño. Tienes demasiado sueño. Yo Mucho. también. Llegamos 4 horas de sueño. Mi hermano, llegamos aquí a las 9. Yo llegué a las 9. Leider ya estaba aquí, gente. Empezamos a grabar a las 11. Somos cracks. Somos demasiado cracks. Para que Somos vean demasiado que no es mentira, no sé si lo ven ahí. Son las 12 de la noche. Sí, No, imagínate. 11:57. Imagínate. Ok. Ya vamos a terminar. Estamos Ya te vas a ir a dormir. aguantando. Estamos aguantando. ¿No tienes café? No, pero dale, yo estoy muy adentro. Yo Yo estoy muy sé, No, adentro. yo estoy adentro igual. El problema es que los ojos me están ganando. Yo estoy muy adentro. No, yo sé, pero él está fuera. No, yo estoy aquí. Nada, te estoy jodiendo. Lo que los ojitos me... Tenemos la inflación que desde el 2009 empezó a superar el 20% anual. La declinación industrial, evidentemente con todas las expropiaciones y control de precios, la producción interna cayó, hubo una dependencia de las importaciones y evidentemente se llevó a cabo una escasez de productos. Ok. Como carne, leche, productos clave que las materias primas producidas en esas empresas u haciendas eran cerradas o expropiadas, por así decirlo. Desempleo oculto. Había muchos empleados públicos que estaban empleados pero no hacían nada. Entonces había un despilfarro de dinero ahí también. Y la ruina de PDVSA, que pasó de ser la segunda petrolera más importante del mundo a ser literalmente un aparato político de Chávez. Tú que eres fan de la Fórmula 1, se usaron fondos de PDVSA para financiar a Pastor Maldonado. No sé si tú buscas el Williams 2011 a 2013. Sí, es que he escuchado el nombre de... PDVSA. Entonces, y ahí era por Pastor Maldonado. Y se estima que se invirtieron como unos $100 millones en la carrera entera, no solo de Fórmula 1, sino de Fórmula 2 de Pastor Maldonado. Wow. Financiado por PDVSA. Incluso cuando él gana en España,
yo me acuerdo, hubo una cadena nacional porque él fue a entregar el trofeo a Chávez para que le diera su bendición. Claro, porque Chávez estaba pagando por Porque eso. él le estaba pagando Claro. todo, literalmente. Tengo el hobby de la Fórmula 1. Me hace falta alguien que corra en la Fórmula 1. Vamos a ponerle dinero a ese hombre ahí. Y él quiso incluso llevar la Fórmula 1 a Venezuela. Wow. Gracias a Dios que no pasó. Imagínate. Y aquí tenemos ejemplos del despilfarro con cifras. Tenemos gastos en estas estimaciones. Tenemos donaciones de Petrocaribe y el convenio del ALBA, más de 50.000 millones de dólares. Okay. Tenemos el subsidio a la gasolina, porque se llevó a cabo un subsidio a la gasolina muy alto, que literalmente la gasolina valía menos que pagar el agua o que los servicios. Tú no pagabas la gasolina en Venezuela. Tú ibas a la bomba de gasolina, tú le decías al bombero que te echaba la gasolina, señor, full, pero lo llenaba full y te ibas. Tú no pagabas nada por el litro o el galón de gasolina. Yeah. Wow. Tenemos programas sociales sin control. Eso sí falta. No, pero está el precio controlado últimamente. Está bastante bien. Estaba en... Uf. Sí, doble. está estable. Llegó... Está estable, pero no ha bajado como yo pensé que iba a bajar. Está estable, pero no ha No, bajado. pero es como yo que pensé no iba a bajar como... No, como antes. No, pero por lo menos yo pensé que iba a bajar de los $3. Está por Perfecto, abajo de los y pico. $3. Bueno, pero no es 2.95. no es estable, ¿sabes? Sigue fluctuando mucho Yo me porque acuerdo. hay veces que voy y está 2.75, hay veces que voy 3.20, 3.70. Entonces es como que está muy Yo me todavía. acuerdo cuando llegué hace 10 años, era 1.90. Bro, era increíble. 1.90. Yo me acuerdo también de mirar y ahora pensar que eso ya no. Dios mío. Y me acuerdo en mi época cuando manejaba Uber aquí, mierda, tenía que llenar el tanque 3 y pico. Ay, Dios, ya se me fue todo lo que hice aquí. No, bueno, con la administración pasada Por casi eso, $4. Por eso, Sí. casi $4. Ay, Dios. me Cada vez que acuerdo llenaba el cuando eso tanque Se valía. montó varias veces en $4. Bro, cuando Sí. estuvo en 3.90 y pico. Sí. Eso era una puñalada. Era una puñalada. Una puñalada. Y uno que tiene que manejar aquí mucho. No, bueno, si yo contara, amigos, si yo contara. Ay, Mira, la puñalada era dura. Ajá, entonces, ajá, seguimos. Los programas sociales sin control se llevaban a cabo programas sociales como Misión Vivienda, que era crear casas, pero hacían las casas, ponían el sobreprecio de la obra y se llevaban el... Y no Es que era solo... muy fácil Era robar demasiado, dinero, bro. era demasiado fácil el robo. Claro. Estaba a la cara. A la cara, sí. Proyectos, obras industriales, obras de infraestructura, todo es miles de millones sin auditoría. Y este es el que me dio más risa. Corrupción y sobreprecios en expropiaciones y obras. Me dice, imposible de calcular. No estés jodiendo, imposible de calcular. No, pues, ¿en serio? Sí, me dice, imposible de calcular. Mira, imposible de calcular. Pero muy alto. Dice, pero muy alto. No esperes número demasiado alto. Dios. Para que tú veas el despilfarro que hubo el despilfarro y el robo que hubo en aquellos tiempos. Wow, Y lo que condenó a la economía venezolana. Wow. Yo te digo, Dime. Fidel Castro Ujú. no solo es una de las personas más macabras y más bajas del siglo pasado, Sí. fue una de las mentes más brillantes. Porque, brother, hasta para ser malo Era hay que bueno. ser bueno. Sí. Sí. O sea, hasta para ser malo hay que ser brillante. No sé Sí, si me sí, explico. sí, Y claro. ojo, esto, obviamente yo no estoy hablando... No o sea, estamos alabando a esa no estoy persona, alabando a esa persona. Pero lo que quiero decir es que, evidentemente, para tú llegar a ese nivel de maldad y de controlar Y de tanto perspicacia y todo. exactamente, y de aprovechar, incluso ser capaz de influenciar a otra persona que dirige a un país que tiene mucho más recursos que tú, con muchas más posibilidades que tú, y lograr tú también aprovecharte de todo ese dinero y de todo eso, brother, hay que ser, o sea, tienes que ser un genio. Bueno, o sea, aprovechó tienes que todo ser el petróleo bueno. Brother, no solo el petróleo, es que Sí, todo. de todo eso que Todo, tú estás todo, escuchando todo, ahí, todo. ahí iba mucho dinero para Cuba y para los Seguro, Castro. sí. ¿Y cómo no? Muchísimo dinero. Ya solo con el petróleo, y yo te apuesto que ellos mandaban el petróleo, los Castro recibían el barco, pero vendían el petroleo en aguas internacionales. Eso era Sí, 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 obvio. Obviamente, ese barco nunca llegaba a Cuba. El 75% Eso era, ¿a quién se era lo así. vendiste? Uzbekistán. Mándame, ya me entró el dinero. Barco para Uzbekistán. No, Y literal ya. era así. Fácil. Brother, es que es muy fácil. Era muy fácil hacer, es muy fácil. Robar, muy Era fácil. demasiado- Y son miles de millones de dólares que nadie sabe. Y te están diciendo, no, sí, estamos haciendo casas aquí, estamos haciendo una escuela allí, no están haciendo No está nada. Están destruyendo. Nada. Se están robando el dinero de una forma fácil. Fácil, bro. Al final, Fácil. ¿pa' qué? Dios. Y te digo que tuvimos antes de Chávez, y hace mucho tiempo atrás, en los años 1960,
como el principio de la influencia de Fidel Castro en Venezuela, porque se llevaron a cabo varias guerrillas influenciadas por los Castro. Que es lo, en los años 60 y que fueron reprimidas rápidamente, pero ya tenían la mira en Venezuela. Ese es el tema, que es que yo siempre he dicho, ya esto sí, ya me voy a, discúlpame que meta un poco de lo que es la historia de Cuba, pero yo siempre he dicho que para mí... Es que son... No, es que es demasiado, bro. Yo sabía que eran similares, pero es que hoy no, la similitud es una locura. Es una locura. Para mí, la figura de Castro... Primero, vamos a estar claros, las personas, no sé, que los cubanos que sepan un poco de historia de Cuba, están claros que Fidel Castro nunca iba a ser la figura principal del movimiento 26 de julio. Nunca. Existía un hombre que se llamó Fran País, que ese tipo era un crack. Y era, para mí, el líder legítimo que tenía ese movimiento. Y que tenía que haber sido el líder legítimo de Cuba si... Pero tú lo dices por su carisma, porque por era todo, John Wick o... Por todo. O sea, era un tipo que tenía los ideales correctos. Ajá. Y o sea, todo era como por ahí, ¿sabes? No había como un trasfondo. Ya. Y no creo que se hubiese convertido en un dictador. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, ¿Por qué? Porque era un criollo que era cubano, que sentía Cuba y que viene desde joven luchando por un movimiento revolucionario por un cambio social. Es decir, no habían intereses políticos. No recuerdo si Fran País sale de Cuba en algún momento, pero me parece que no. Que ya por ahí también te está hablando de que no había mucha influencia de otro lugar, ¿me entiendes? Como que no como Fidel que sí salió. Como los Castro que sí salieron y se reunieron en México. Y ahí es donde yo creo que viene la parte en que alguien viene y le dice, aquí tienes todo lo que tú quieras, todo el dinero que tú quieras, te vas para allá y bueno, el Che capaz trajo a alguien ahí, no sé. Nah, el Che fue una figura que Castro utilizó para hacer más grande la historia de la revolución. Otra pantalla. Exacto. Pero el Che no. Aquí no le llegó para darse cuenta que lo estaban, creo yo, que lo estaban utilizando como una figura más, porque si te pones a cuenta era un asesino homófobo y... Sí, era todo lo malo. Todo lo malo que se convirtió en un ícono y un líder mundial. Sí, literal. ¿Sabes? Entonces, cuando tú analizas eso, tú dices, brother, aquí esto fue utilizado para hacer una pantalla. Pero al punto al que yo voy es que Castro tuvo... Es que, brother, hay cosas que están destinadas. Castro tuvo la suerte de que Fran País fue asesinado. Lo matan. Justo cuando ellos iban a desembarcar en el Granma. Que ellos venían desde México para Cuba. El movimiento 26 de julio hizo una serie de ataques dentro del país para ayudar a que ellos pudieran desembarcar como distraer. O sea, el método de distracción. Sí. Y en ese primer fue asesinado Fran País. Ya por ahí ya te estás quitando, o sea, ya te quitaste de en medio a una de las figuras principales. Y no obstante eso, después de que triunfa la supuesta revolución de ellos, matan a Camilo. O sea, asesinan a Camilo Cienfuegos. Ajá, Cienfuegos. Que el famoso accidente aéreo. Sí, el famoso accidente aéreo. Asesinan a Camilo Cienfuegos, que Camilo Cienfuegos era una figura muy querida por la sociedad. ¿Podía que iba a ser buen líder? No lo sabemos. A lo mejor tampoco le daba, ¿sabes? El coco para poder ser buen representante. Yo digo que si lo mataron, por algo fue. Si lo mataron fue porque ese tenía... A ver, si lo mataron fue porque el respaldo económico estaba detrás de Fidel y Fidel no podía permitir que nadie más llegara ahí que no fuera él. Porque esta es mi teoría. Ojo, esta es mi teoría. Esto no está en ningún libro de historia. Esto es mi teoría. Yo por lo que he estudiado en los libros de historia lo que está es que él tuvo un accidente aéreo, el avión se desapareció, nunca se encontró el avión. Exacto. Verga, qué loco. Y no hacían a los niños tirarle flores al mar el día de su... ¿Qué mejor propaganda tú quieres que te digan que un mártir que en lucha de la verdad desapareció? Tú tuviste que tirar florecitas. Todos tuvimos que hacerlo. Era obligado. Incluso si no podían llevarte hasta el malecón, o sea, hasta donde estaba el mar, te ponían un cubo de agua y tú le echabas la flor en el cubo de agua. Y después se cubo... Eso es lo más patético. Que en Venezuela no se dio tanto ese adoctrinamiento. A nosotros sí nos tocó por lo menos Corea del Norte. A nosotros nos tocó Corea del Norte. A mí me tocó, lo admito, yo fui privilegiado en Venezuela, estudié en un colegio privado. Sé que en los colegios públicos poco a poco ya ese adoctrinamiento chavismo ya está empezando, porque en los libros ya ponían Chávez hizo esto, Chávez te dio este libro, ya está empezando eso, pero bueno. Este libro es patrocinado por Chávez. No, y lo decía, gobierno bolivariano de Venezuela, Chávez, no sé qué, de todo. Ya, es que igual. Poco a poco era así. Bueno, vamos a seguir con la historia. No, oye, buen inciso, me gustó esto, no lo sabía. Sí, pero por eso te decía que al final cuando te das cuenta es como que, brother, es increíble. Incluso ustedes tienen como una figura que pudo haber significado un cambio, que era Fran País. Sí, no, pero no solo eso. Después,
pasaron varias cosas y tuvimos figuras que nunca llegaron a hacer nada porque, obviamente, ya después de que Castro llegó al poder... Sí, pero tú tienes a Frank País como que ese... Wow, este tipo sí pudo haber sido. Mí, como el mismo de... Como el mismo Otolina. Como Dolina. Sí, Otolina. para mí, Frank País pudo haber sido esa figura. Claro, y Otolina pudo haber sido esa figura en Venezuela. Exacto. Bueno, empezamos en el 2013. Hugo Chávez fallece y entra a la escena el gordo, bigotón, tetón de Miraflores, Nicolás Maduro. Se llevan a cabo otras elecciones. Estas elecciones, si a mí en la memoria no me falla, la oposición sí se juntó un poco más que en el 2012. Si la memoria no me falla, me pueden corregir en los comentarios. Y era básicamente Maduro contra Enrique Capriles. Ya evidentemente el fraude ya estaba consumado y ya estaba armado y era evidente la victoria de Maduro por el fraude y el tiempo que tenían para armarlo. Evidentemente eso fue lo que pasó y en consecuencia en el año 2014 se desatan las famosas protestas en el que todo el país estaba en candela, literalmente. Y ahí es donde arrestan a Leopoldo López. Okay. E incluso hay una anécdota que la viví con mi papá casualmente. Yo tenía cada año que ver una cita en Caracas, en el doctor, porque yo nací con el pie virado, con el pie chueco. No sé por qué, sí. Por eso es que soy malo en fútbol. Esa es la excusa que siempre pongo. Mira, no, es que yo nací con el pie mal, yo nací con el pie virado. Entonces cada año tenía que ir a una cita para que me chequearan eso. Justamente nosotros llegamos a Maiquetía, que es el aeropuerto, y decían la estación Altamira, estación Chacao, estación tal, cerradas porque están protestando. Entonces, nosotros íbamos a la estación Altamira, que era cerca de la casa de mi tío, que era donde vivía por ahí. Y tuvimos que llegar a una estación que estaba como que a más distancia del apartamento y tuvimos que irnos caminando toda esa distancia. Pero el trayecto se hacía cómico porque Caracas es una ciudad muy agradable de caminar. Cuando no hay hueco o pasa cosas feas, es una ciudad muy agradable por el clima, porque es medio frío, es chévere. Sí, ojalá que en algún tiempo Venezuela se mejore y puedan ir, porque es una ciudad muy hermosa. Me encantaría. Es bien hermoso el país. Y bueno, nosotros estábamos recorriendo unas paradas en un centro comercial aquí a ver, y cuando ya estábamos llegando cerca de la casa de mi tío, ya empezaron las protestas. Entonces, cortamos por un centro comercial y literalmente a la salida, yo salgo, empiezo a escuchar ¡pa, pa, pa, pa! Y yo volteo a la derecha y ya veo que ya empiezan los manifestantes a armar las barricadas. Entonces, ahí mi papá y yo le dije, mira, vamos a... Se puso serio vamos esto, un trotandito que mi papá estaba calmado, pero yo, coño, un trotandito que suave. Vamos a darle un poquito de jogging aquí. Le damos y justamente cuando estábamos entrando ya se estaba en el frente del edificio de mi tío, ya estaban las dos barricadas de los manifestantes listos para esperar a la guardia para darse con todo. Wow. Entonces, y ya sentías la tensión en el aire, los gritos, las campanas, todo, lo sentías todo. Porque incluso también, al lado, el edificio continuo, al edificio donde yo me estaba quedando, vivía una madre de una dirigente opositora. Entonces la guardia quería ir a su casa porque la quería meter presa. Pero resulta que la mujer nunca estaba ahí, los manifestantes se reunieron ahí como que para proteger y darle... guerra a la guardia. Subimos al apartamento, yo me pongo a ver Futurama, todavía me acuerdo, y estaba yo tranquilo viendo ahí, de repente, ¡pa! 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 ¡Mamá huevo! ¡pa! 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 Y literalmente se estaban dando los manifestantes contra la guardia ahí abajo. Ahí abajo de mí, yo salí, yo tenía mucho miedo, lo admito. Yo salí a ver, mi papá estaba... Claro, tú eres un niño. Tu papá viendo ahí como si fuese una película ahí. Mi papá entra, no te van a... No sé, yo dije, no le van a dar uno a él, yo qué sé. Y yo me asomé y dije, ¡pa, pa, mamá, guapa! Y se estaban dando con todo. Y sonaban duros los disparos de perdigones. No sé qué coño estaban disparando, pero estaba duro. Entonces, cuando ya se bajó, eso fue 2 horas, 2:30 seguidas dándose con todo. Y terminó el problema y mi papá y yo vamos a comer, teníamos hambre. Bajamos y las calles llenas de basura, llenas de restos de bala ahí, el perdigón, la pólvora. Wow. Y veías en los postes de luz pancartas de dictadura, veías una caja como de harina pan que no hay debido a la escasez, veías como toda la ciudad estaba desierta pero llena de... Sí, de caos. Wow. Tú veías el caos, o sea, notabas el caos y estaba tan desolada que yo incluso dije, mierda, aquí nos va a salir alguien, porque ya estaba el tema de la inseguridad también. Y no, aquí nos pueden asaltar o iba a pasar, gracias a Dios no pasó nada, siempre esa fue una zona muy segura, por así decirlo.
Y bueno, esa fue una de las experiencias de la Wow. protesta que más me marcaron. Y siempre No, que puedo... joda, una bien fuerte. No, pero que lo que te digo fue fuerte, pero yo con mi papá siempre la recordamos como algo como que, verga, ve la experiencia. Pero Claro. lo que a mí siempre me impresiona es que mi papá estaba tan calmado y yo como que, oye... Papá ahí con el banco con una rosita de maíz. Pobre Rosito de maíz y casual Mirando. viendo ahí. Mira, le dio. Mira, le dio. Y yo, por favor. Eduardo en una esquina todo paniqueado. No, literal. Diablo. No, fue una experiencia fuerte. Entonces tenemos la crisis económica, una hiperinflación alcanzando cifras a, aguántate, 9.500% de inflación. Wow. Tenemos Wow. también devaluación monetaria en el que se le quitaron múltiples ceros al bolívar para decir, mira, la economía está bien, no está pasando nada. Porque literalmente hoy en día $1 equivaldría como a 1.000 millones de bolívares o incluso más. Porque se le han quitado 3 ceros, 4 ceros, 6 ceros, 5 Sí, ceros, claro, 3 para ceros. maquillarlo todo. Para maquillar todo creyendo que ese es el alivio económico. Y es mentira. O sea, lo que estás es echándote un maquillaje espectacular. Claro. Tenemos también el colapso aún más de PDVSA en el que ya la empresa terminó de quebrar porque ¿qué pasa? Cuando entra Maduro, el boom petrolero ya se había acabado. Claro. Ya no había más dinero para invertir, ya no había nada. También tenemos las sanciones internacionales impuestas por los Estados Unidos debido al hecho de las protestas, los derechos humanos violentados, el de la moto. Ya van 4 ya. Ya van 4, están echando carrera por ahí. Y bueno, después tenemos la crisis humanitaria e inmigración, que básicamente 7, 8 millones, 9 millones de venezolanos salimos del país debido a la grave crisis, no solo económica, social, política, sino en tema también de seguridad. Claro. No, había una alta tasa de inseguridad en Venezuela. Estamos hablando de asesinatos, robos. Yeah. Cada minuto hubo un documental que se llamaba El chavismo, la peste del siglo XXI. Wow. Y en el tiempo que lo hicieron, cada 1 minuto o 2 minutos, acaba de morir un venezolano debido a la inseguridad. Ño. Como cada 2 minutos. Era literalmente una situación como un país en guerra. Y la decadencia de las instituciones sanitarias era notable. Tú ibas a un hospital público y era una condena de muerte si no tenías dinero para pagar algo de más ahí para que te ayudaran. Igual a lo que pasa en Cuba. Exacto. Eso te iba a decir. Algo así. Entonces, bueno, tenemos que después de estos años turbulentos, llega el 2019 y se prende una pequeña esperanza que rápidamente fue una mentira con Juan Guaidó. Yo no sé si ustedes escucharon el nombre de Guaidó. Claro. Que bueno, básicamente en el año 2016, retrocediendo un poco en el tiempo, la oposición gana la Asamblea Nacional. ¿Cómo? No sé, no tengo idea cómo pasó eso. Entonces éramos mayoría en la Asamblea Nacional. Maduro, año y medio después, cambió la Asamblea Nacional, hizo una Asamblea Nacional paralela y con el sistema judicial hacen lo que les da la gana, impedía sí. lo que hacía la Asamblea Claro. Nacional controlada por la oposición. Y a fin en el año 2019 sale este personaje declarándose como presidente interino de Venezuela debido a la crisis y amparándose en secciones de la Constitución. Eso fue un boom porque decimos, wow, ¿de dónde salió esto? ¿En qué momento? Bueno, aquí se viene el cambio. Todos los actores internacionales, países internacionales, incluido Donald Trump en su primer mandato, apoyó a Guaidó. Países europeos apoyó a Guaidó y se sentía la esperanza de cambio. El primer error de Guaidó fue básicamente el ingreso de una ayuda humanitaria que era algo mal planificado y evidentemente a la larga se demostró que había hechos de corrupción ahí mismo. Claro. Porque ¿qué pasa? Querían hacer pasar camiones por la frontera con Colombia y el gobierno no quería dejar pasar esa ayuda porque iba a ser una clara ofensa a ellos y todo su idealismo. Y literalmente eso fue una balacera entre el camión que quería pasar la ayuda y los manifestantes que querían que pasaran, más los militares que están del otro lado de Venezuela. Y eso fue una locura. Ese camión se devolvió al galpón en Colombia, porque se estaba haciendo desde Colombia, específicamente desde Cúcuta. Y tiempo después se demostró que ese galpón se había vaciado de repente. Nadie sabe si esa ayuda se repartió o eso de dinero se lo repartieron entre ellos. Después también se dio la rara... El Día de la Liberación, creo que así se llamaba, que literalmente en una avenida salió
Juan Guaidó, Leopoldo López, que en aquel tiempo él seguía preso, pero lo cambiaron a arresto domiciliario, violó su arresto domiciliario y fue ahí a apoyar como que la nueva insurrección, porque se levantaron ciertos militares, pero eran 4 o 5 contra 20.000 o 30.000. Y eso fue rápidamente sofocado. Leopoldo López se ocultó en la embajada de España. Guaidó se quedó, no le hicieron nunca nada. Los militares los mataron o huyeron a Cúcuta. Wow. Guaidó dijo que su gobierno interino iba a repartir ayuda a esos militares. Nunca se repartió nada. Esa gente estaba engañada y eso fue otro desastre más por parte de Guaidó. Y bueno, básicamente todo ese presidente interino, toda esa esperanza se convirtió rápidamente en un... Sí, en humo. En un circo, en un humo, porque se demostró tiempo después que la corrupción que se llevó a cabo en ese gobierno interior, que es oposición, fue muy grande. Que literalmente la concesión de Cisco, que es como, digamos, la petrolera de Venezuela aquí en los Estados Unidos, se la dieron a Guaidó y ahí se despilfarró mucho dinero. Querían dar un oro, los británicos tenían un oro retenido de Venezuela y la presidencia interina estaba pidiendo ese oro para financiar y que no sé qué. Y los británicos a la final nunca se lo dieron. Nunca lo liberaron. Sabían. E incluso, una teoría que tengo por el raciocinio es que Donald Trump no ha apoyado tanto este movimiento en Venezuela que se ha dado estos últimos tiempos porque quedó psicoseado con lo de Guaidó. Claro. Porque literalmente Trump le dio todo su apoyo. El tipo vino al Congreso y todo el Congreso se levantó a aplaudirlo. Eso fue una imagen que también causó cierta esperanza, pero literalmente Guaidó lo único que hizo fue llenarse manos llenas de dinero. Claro. Y está aquí, en Doral, seguro viviendo. Lo grabaron en las canchas de pádel que están por Brickell. Sí. Sí, ahí lo grabaron. Ahí está, mira. Estaba tomándose un mojito tranquilo. Entonces casual, el tipo hizo toda esa maquinaria, ilusionó mucha gente, murió mucha gente, quedó presa mucha gente. Y ahí tomando mojito en Brickell. Está tomando en Brickell. El tipo fue literalmente la decepción que lamentablemente, como así dijo, es una constante en la sociedad venezolana. El oportunismo, el resentimiento, es algo que siempre está ahí presente y si no lo cambiamos, nunca vamos a cambiar de gobierno, en mi opinión. Entonces, bueno, llegamos al 28 de julio, saltamos el 2019 porque, bueno, básicamente no pasó nada, 2020 pandemia, 2021 pandemia. Se dan las elecciones en el 2024, el 28 de julio. Tenemos esa esperanza de cambio debido al esquema geopolítico en aquel entonces. Teníamos la guerra en Ucrania, teníamos que la administración Biden estaba buscando mucho petróleo y sentíamos que se podía llegar a un acuerdo para que, bueno, ok, vete, te damos la concesión de petróleo, que es lo que tú estás buscando, y Rusia no te va a apoyar porque Rusia está ocupada con Ucrania. Entonces teníamos ese sentido de esperanza. Evidentemente no pasó, hubo un fraude masivo porque literalmente Edmundo González ganó con te podría decir el 90% de las actas. Bueno, las actas reunidas reflejan el 60 y pico por ciento, que son las actas del sistema de votación que tenían ahí. Lo reflejan como ganador. Evidentemente, Nicolás Maduro no iba a entregar el poder, salió toda la Guardia Nacional a reprimir todas las protestas que se llevaron a cabo por ese fraude masivo, donde se tumbaron estatuas de Chávez, hubo saqueo, Eso fue una locura. Eso fue una locura. Las imágenes eran una locura. Pero yo tenía el presentimiento de que eso podía pasar, de que esa gente no iba a salir así por así, que el esquema geopolítico estaba propenso a que salieran, pero no iba a pasar. O sea, es muy imposible que eso pase porque estamos hablando de un país entero que estoy controlando. Es mucho dinero. Y ahora básicamente eso es una narcodictadura porque se sabe que ellos mismos han creado un cártel de droga que se llama el cártel de los soles. Porque son los generales militares con el poco de estrellas de medalla que nunca han ido a una guerra y no han disparado un arma en su vida, que crearon ese cártel. Por eso se le dice así. Entonces, bueno, se da la represión de Nicolás Maduro al pueblo y bueno, básicamente es lo que estamos en el día de hoy. Tenemos en stand-by a María Corina, ella sigue en Venezuela, sigue luchando por la libertad. No te puedo dar una opinión sincera qué es lo que yo siento de María Corina. Yo siento que ella es una mujer que es muy complicado dar una opinión porque yo siento que ella en los últimos años, ella es la única que sí ha estado más comprometida con la lucha por la liberación del país. Y ella sigue ahí, ella sigue oculta, ella la están buscando. Pero yo estoy seguro que si la hayan encontrado en la meta empresa, no la
no le van a hacer gran cosa porque hay mucha presión internacional. Exacto, no deberían. Pero sí el candidato presidencial, el Mundo González, sí tuvo que ser exiliado a España. Porque básicamente le hicieron firmar un memorándum de que, ok, mira, ríndete y vete a España y ya no es nuestro problema. Porque la presión que estaba sobre él era mucha y de paso creo que él era como un peón más accesible que María Corina. No sé si me explico. Era como una pieza más accesible de sí, que le pudieran haber hecho algún atentado, algo correcto. así, y desaparecerlo. Entonces, bueno, en este momento es donde se encuentra mi país actualmente. Tenemos todavía la incertidumbre de qué es lo que pueda pasar a futuro. Hace poco se dio una operación militar que fue muy increíble. Habían varios partidarios de María Corina Machado que la apoyaron durante la elección, la recolección de las actas y personas de alto nivel en su partido, que se refugiaron en la embajada argentina y de repente, hace pocos días, se dio una operación gracias al gobierno de los Estados Unidos que literalmente los sacaron de la embajada al puro estilo Misión Imposible, se los llevaron a una avioneta y terminaron aquí al día siguiente en Estados Unidos. Sí. Fue súper increíble la operación. Porque incluso habían argentinos que estaban involucrados en eso también, de las hermanderías. ¿Cómo se dice? Bueno, no sé cómo se le dice al grupo militar argentino. El sistema de inteligencia argentino sí, también. que estaban ahí también y que no estaban presos, o sea, estaban ahí detenidos. Sí, estaban detenidos. Y Argentina también estaban pidiendo, o sea, Milei también estaba con el drama ese que tenían esa gente ahí y todo eso también. Sí, bueno, Milei los acogió y todo, pero el drama que había era muy fuerte, porque incluso cuando fueron las protestas después de la elección, atrincheraron la casa, eran todo el poco de policías ahí apuntando para que salieran dando presión y también la gente fue allá a apoyar. O sea, también se ha ido como una confrontación pacífica entre todos. Una situación intensa. Entre ellos ahí le cortaron la luz, cortaron agua, todo para dar presión. Pero bueno, ese es el estado en el que se encuentra mi país, muy lamentable. Yo tengo una reflexión personal que voy a decir con toda la responsabilidad, la digo. Pueden haber cambios de gobierno. Puede que María Corina alcance el poder, Edmundo González alcance el poder en los próximos años. Pero nada en Venezuela va a cambiar si no cambiamos esto, la mentalidad. Tenemos que mejorar como sociedad. Tenemos que tener una visión más que el oportunismo en el corto plazo o en el hacerme rico en 2 días. O sea, no podemos seguir con esa mentalidad. Tenemos que tener una proyección, una visión, que es lo que nos faltó desde los años 80 hasta ahora. Yo digo que si no hay un cambio en la mentalidad de la sociedad venezolana, siempre vamos a seguir repitiendo el mismo patrón. Literalmente yo creo que es la misma, que en ambos países podemos aplicar el mismo pensamiento. Hoy en día, bueno, en este momento en Cuba, los jóvenes finalmente... Bueno, yo digo finalmente, y esto no es de forma despectiva. Sí. ¿Por qué? Porque yo no tuve el valor de hacer lo que están haciendo hoy jóvenes, que están alzando la voz por el tema del tarifazo que hizo la única empresa de telecomunicaciones que existe en una dictadura militar, encima de que tienes al país muriéndose de hambre. Sí. La única empresa que supuestamente se tienen la cara de decir que no es sustentable cuando llevas años generando millones de dólares, porque es la única empresa de telecomunicaciones del país. Claro. Ahora puso unos precios que son de Dubái, ¿me entiendes? Imposible para el cubano a pie. Entonces los jóvenes... Y en dólares. Exacto. Y como los jóvenes... A los jóvenes le toca... Hoy leí una reflexión que me gustó muchísimo de un muchacho que estudia en la Universidad de La Habana y él decía, yo llegué a la universidad siendo el más bruto de la clase porque yo vine de un técnico medio. O sea, técnico medio es como... Más o menos sabes lo que... Ok, yo vine de un técnico medio y cuando llegué a la universidad yo pensaba que sabía matemática y no sabía nada. Él estudió ingeniería cibernética, o sea, matemática cibernética. Y él dice, y entonces él decía en el escrito, yo llegué siendo el más bruto de la clase y la universidad no me enseñó nada, me enseñó a aprender. O sea, como que él hizo una reflexión como de que los 4 años en la universidad fueron increíbles, bla, bla, y él dice, y yo me di cuenta cuando me gradué sin título de oro, que tanto yo como los títulos de oro no teníamos ningún chance en este país. Claro. O sea, que nos íbamos a morir de hambre y que todo iba a ser lo mismo. Sí, ¿me entiendes? Entonces, dice el tipo, y, brother,
aunque las personas piensen que los jóvenes están alzando la voz porque les quitaron el internet, el problema es que el internet es lo único que les calla las voces que tienen en su cabeza de todo lo que está pasando en el país. Claro. O sea, sentarse a ver un reel, sentarse a reírse de los que hacen payasadas, del influencer este y del influencer lo otro, es lo único que les calla el constante pensamiento de no tengo futuro, ¿qué voy a hacer con mi vida? Claro. Me gradué por gusto, no tengo nada, nunca voy a poder cumplir mis metas, me tengo que ir de aquí. Entonces, ese teléfono es lo único que les cae a las voces constantes que tienen en su cabeza con todos esos pensamientos. Incluso le vas a quitar esa vaina. Brother, cuando leí eso dije, coño, ¿tienes razón? Tiene razón. Es que tiene razón. Es verdad que puede ahora mismo, nunca los jóvenes cubanos no han alzado la voz por la situación que hay con la alimentación, no han alzado la voz con nada. Y la están alzando ahora por el tema del internet. Pero es que realmente leer eso me hizo verlo de una manera que es verdad. Sí, sí. Es lo único, 100%. es lo único que les quedaba para escapar de una realidad dura, de una realidad compleja. Ajá. Y así todo se lo están también quitando. Entonces, muy duro. ¿Algo más que añadir? Algo más. Eduardo, Amén. la democracia, Ajá. ¿vale la pena a día de hoy? Mira, yo opino que la democracia hoy en día es un modelo obsoleto, en mi opinión. Yo creo, Ok. yo creo que yo sé que esto suena muy contraproducente con lo que acabo de decir, porque literalmente mi país está en una dictadura. Pero yo digo que la democracia se creó para llevarle la contraria al comunismo. En aquellos tiempos, 1945, 1950. Pero, ¿qué es lo que quiere la sociedad hoy en día? ¿Qué es lo que quieren los jóvenes? ¿Qué es lo que quiere el pueblo? Una democracia. No, para mí el pueblo lo que quiere es seguridad. O sea, seguridad política, seguridad social, seguridad económica. Sí. Tú ves, por ejemplo, Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, Arabia, esos países árabes. ¿Tú ves alguna protesta en Emiratos Árabes? No hay ninguna protesta. Es cierto que es una monarquía, no es ninguna dictadura militar, es una monarquía que tiene sus leyes, algunas fuertes, algunas no. Pero, ¿qué hacen? Ellos proporcionan a sus ciudadanos un bienestar muy amplio, demasiado grande, que no tienen la necesidad de estar, no, yo quiero una democracia porque una democracia es lo correcto. No. Yo lo que digo es que hoy en día se tienen que crear políticos, modelos de gobierno que den seguridad al pueblo en todo el ámbito de la palabra que eso conlleva. Ok. Porque no me gusta que cada 4 años el destino de mi país se pueda ver en juego. Por ejemplo, mira, Literal. yo viví en Ecuador, Literal. yo viví en Ecuador 4 años, desde el 2018 hasta el 2022. Muy buena experiencia, demasiado cool. Saludos a mis amigos de Ecuador. Y cada vez que había elecciones, era literalmente, elecciones presidenciales, era como que si una daga rondando sobre la cabeza. No, que tiene que ganar este partido porque si no vuelven a venir los correístas que eran socialistas, o sea, comunistas. Tiene que ganar. Entonces, cada 4 años... El mismo sufrimiento. Ese mismo sufrimiento porque es posible que ganen. O sea, tienen la fuerza popular para ganar. La posibilidad está. Sí, Entonces, que si ganan se jode el país completo. por eso, si ganan se jode el país y son 4 años más de mal gobierno. E incluso, quién sabe si esos 4 años son indefinidos como en Venezuela o Cuba. Claro. Entonces, ¿sabes? Por eso yo digo, wow, lo que sería un gobierno bien establecido que le ofrezca esa seguridad como lo hacen los Emiratos, como hacen en Arabia Saudita a los ciudadanos. Y entonces, ¿cuál tú crees que sería la solución? En vez de tener, por ejemplo, un pluripartidismo y que hayan todos los partidos que quieran, que haya un solo gobierno, pero que dentro de ese gobierno se forjen diferentes políticos. Yo diría que deberíamos adoptar un modelo como el que se iba en Suiza, Finlandia, en estos países europeos, que básicamente es la Asamblea Nacional quienes dirigen el país, ¿no? Tienen designado un primer ministro. Sí, tienen un primer ministro. Ajá. Pero no es que todo dependa del primer ministro y ya. Sí, todas las decisiones se toman en conjunto. Es de la asamblea, o sea, ese poder legislativo muy increíble. Claro que eso lleva muchas complicaciones aplicarlo en nuestros países, porque bueno, evidentemente esos son sistemas más evolucionados, pero para no poner el término una opresión así fuerte, mejor usar ese tipo de gobierno que se lleva por un sistema legislativo que tenga mucho más poder. En mi opinión, esa sería una mejor idea. Sí, yo lo que pasa es que creo que como tenemos, o sea, Latinoamérica está muy viciada por la corrupción. Sí, demasiado. demasiado. Y creo que va a seguir costando trabajo
poder lograr que todos los países estén en sintonía. En cuanto a políticamente hablando. Sí, claro. Que todas las personas que estén dirigiendo los países, como tú dices, más o menos tengan afinidad o tengan cosas comunes y que todo el mundo pueda lograr que Latinoamérica sea, ¿sabes? Algo que con el potencial que tiene en cuanto a recursos y en cuanto a miles de cosas, que entre todos podamos lograr más. Pero creo que está muy complicado porque Por ejemplo, la corrupción es tan grande. De la pregunta que hizo Ahmed, ¿qué opinas? A día de hoy la democracia. Sí. Creo que a día de hoy yo tengo una opinión bastante... Yo soy muy, ¿cómo decirte? Extremista. Okay. ¿En qué sentido? Para mí, como tú lo sabes, nada de lo que nosotros estamos viviendo es la realidad. Ajá. O sea, yo creo que todo es cortina, todo es humo, todo es una tela. Entonces, como eso es así, me cuesta trabajo creer que hasta los países donde supuestamente hay democracia, esa democracia sea real. ¿Me entiendes? Entonces, no sé hasta qué punto la democracia hoy en día sea algo factible. Claro. Te apoyo en lo que dices, sí, pero, o sea, como mismo te apoyo, sí sé que es imposible que en Latinoamérica existan Sí, es muy complejo. gobiernos como los de los países nórdicos no por nada, sino por una cuestión de herencia. O sea, los países de herencia, nórdicos... también la cultura. mentalidad, Exacto, la los cultura. vikingos se encargaron de desarrollar su propia cultura todo el tiempo. Correcto. Por eso los países nórdicos, Sí, funciona. como esos, funcionan de esa manera hoy en día. Porque ellos no se desarrollaron hacia ningún otro lugar que no fuera en su mismo lugar. Correcto. Ellos desarrollaron sus propios países y desarrollaron sus propias culturas. Es decir, ellos no dependen de nadie. Nadie depende de ellos. Ellos no necesitan a nadie y nadie los necesita a ellos. Por eso. Ellos viven bien porque ellos mismos son capaces de Sí, y tienen políticas con visión, que apoyan la innovación. Pero te digo, y una de las cosas principales es esa. No es que, o sea, no es que yo apoye que no existe, o sea, que no haya migrantes en otros países, pero en el caso de ellos demostrando que ellos no necesitan mano de otros lugares, con sus propios... E incluso ellos los aceptan. Que quieres venir, vente, no hay Sí, problema. no, pero tú nunca vas a ser ciudadano de un país de eso. Ah, no. Para ser ciudadano de un país nórdico, hay que costar. Tienes que casarte. Y te casas y todavía. Sí, así es y todo, es porque son políticas. O sea, tú no puedes... Ese es extremista, pero ellos lo ven así. Es como que, brother, tú no eres de aquí. Exacto. Entonces, lo siento, pero no. Sí. ¿Me entiendes? Es verdad, es Hay muy detalles, extremista. Hay detalles y detalles que a lo mejor a nosotros no nos... Pero gracias a eso, pueden hoy, como tú dices, tener seguridad en todos los aspectos. Económico, social, político, en todos lados. O sea, el país es de ellos, no es de otra persona. Como tú dices, hay un primer ministro que es una imagen a nivel internacional. Pero esos primeros ministros en muchos de esos países toman el transporte público y andan con la gente en la calle. Sí, ¿Por qué? Porque ellos están ahí para servir a la gente. Pueblo. Al pueblo. No, el La pueblo mano tiene que agradecerle a ellos porque están sirviéndole. Entonces, nada, creo que ha sido... No, está muerto. Está muerto, Se terminó tarde, pero imagínate. Es que somos unos cracks. Decimos a las 8:30 y terminamos grabando a la 1 de la mañana. 1 hora y media, ¿no? Sí, estuvo bueno. 1 hora y media, muy buen capítulo. Muy buen episodio. Creo que descubrimos muchas más similitudes de las que pensaba con respecto a Venezuela y Cuba. Muy interesantes. Hay muchas cosas que todavía quedan por explorar hay mucha historia que contar en ambos países. Y mucha historia que contar por ambos países. Nada, déjanos en los comentarios qué crees al respecto, qué crees de este tema. Con todo lo que hablamos, si hay a lo mejor datos que crees que estuvieron mal o cosas que se hablaron que no son como son así, o ustedes tienen otra información, por favor, déjenlo en los comentarios. Añádelo, por favor. Algo más que añadir, añádalo, por favor. Y nada, ya nos vamos, que Ahmed tiene mucho sueño. Como es tradición. Prometo dormir más. Trataré. Mi gente, pórtense bien para que lo inviten al patio y defínense a eso. Esto fue otro episodio de Los de Patio.